Hola, veamos el sistema para calcular los tramos de soldadura. Tenga en cuenta que le resultará relativamente sencillo calcular el volumen de soldadura. Generalmente se utiliza en soldadura en ángulo, pero esta forma también se utiliza para trabajos de chaflán, con el mismo sistema. Primero debemos identificar la forma geométrica de la unión, en el caso, por ejemplo, de una soldadura de catetos iguales. Al ser una soldadura en ángulo, tendremos una medida de los lados, es decir, los catetos, a considerar. Si calculas el triángulo de la figura 1, tendrás el volumen de soldadura. La figura 1 y la figura 2 se diferencian porque, la figura 1, cuando tenemos una soldadura cóncava y la figura 2, cuando tenemos una soldadura convexa. En la figura 2 tenemos que entender que hay más material, es decir, la parte que está por encima del nivel del triángulo. Luego debemos encontrar el área del triángulo que sería, base por altura dividido por 2. ¿Y cómo calculamos esto? Tomamos el espesor de la chapa, metal base, que sería la altura del triángulo y la base que está a mayor distancia del chaflán, es decir, el lado de la chapa que tiene mayor abertura cuando solo hay un chaflán. En la pieza a soldar. Una vez que hemos encontrado el área, debemos multiplicarla por la longitud del cordón de soldadura para encontrar el volumen, y luego multiplicarla por la densidad del acero. Entonces tendremos el volumen de soldadura. Entonces básicamente debemos tener el área del triángulo, la longitud de los catetos de soldadura, el ángulo del chaflán, el valor de la base del triángulo, la longitud del cordón de soldadura, el volumen, la altura del triángulo y la densidad del acero. La siguiente tabla es una guía para las dimensiones de la unión de pata de filete, recordando que la dimensión de una soldadura debe estar indicada en el plano. Un diseñador o ingeniero o profesional que calculó ese equipo donde identificó qué soldadura a realizar debe colocar la información de las medidas de la soldadura. Al poder identificar a través de símbolos, las normas brindan orientación sobre símbolos e Infosolda también cuenta con cursos que brindan información sobre símbolos. Pero a modo orientativo, generalmente es el 70% de la medida, es decir, 0,7 veces el espesor de la lámina. Por ejemplo, vemos el espesor del material en pulgadas, indicado aquí en la tabla. Si un plato mide hasta 1/4, es decir, 6 milímetros. Si se le añade una pata de 3 milímetros o 1/8, esta medida es mínima, menos de 3 milímetros dificulta cumplir con los requisitos. Entonces, mirando la tabla, las piezas más pequeñas indican la mitad del espesor, por ejemplo, láminas de 6 a media pulgada serán de 5 milímetros. La primera tabla se refiere al tamaño del tramo de soldadura. La siguiente tabla sigue el mismo principio que la anterior, pero en referencia a la profundidad de la soldadura, es decir, cuánto ha penetrado la soldadura en la unión soldada. Esta tabla se refiere a cuánta penetración de la soldadura fue efectiva. Muchas gracias, hasta la próxima clase.